Muy bien, vamos a explicar ahora un poco de PLSQL. Vamos a hacerlo por medio de una problemática que nos podría presentar cualquier base de datos, ¿verdad? En cualquier ámbito se pueden presentar estos problemas y tenemos que saber cómo resolverlos por medio de programación en la base de datos. La problemática dice de la siguiente manera: cree una tabla bitácora en donde se muestre la cantidad de jugadores registrados por género cada vez que se agrega un nuevo jugador. Eso nos da a entender entonces que en nuestra tabla bitácora debería demostrarse el género, obviamente masculino, femenino, y la cantidad de jugadores que hay en cada uno de ellos. Para realizar esto vamos a incluir un poco de PLSQL. Hay varias formas de resolver este problema. Obviamente lo vamos a hacer a través de únicamente consultas, ciclos for, una condición if, y de esa manera es como nosotros vamos a poder trabajar o vamos a poder resolver esta problemática. Ok, sin más, entonces vamos a crear ahorita nuestra tabla bitácora y crearemos entonces un procedimiento que cada vez que se agregue un nuevo jugador o un nuevo futbolista en este caso, se active este procedimiento almacenado que nos permita calcular la cantidad por género que hay en cada uno de ellos. Bien, para empezar vamos a nuestro total, vamos a ver ahorita futbolistas. Solamente tenemos dos masculinos en este caso, ¿verdad? Entonces debería demostrar solamente 2 masculino y 0 femenino, ¿verdad? Vamos a crear ahorita nuestra tabla, entonces creamos nuestra tabla. Esa tabla va a ser bitácora género, ¿ok? Vamos a tener una columna únicamente que se va a llamar resultado. No es necesario ponerle, digamos, llave primaria ni nada de eso, porque aquí lo único que necesitamos es que sea una bitácora, ¿verdad? Que nos identifique cada vez que se va ingresando un nuevo jugador. Lo que sí es que debería ser varchar, vamos a ponerle de tamaño 100, no va a ser llave primaria ni nada de eso, solamente vamos a tener este único campo donde se van a ir almacenando los cambios que estaban haciendo en nuestra tabla, ¿verdad? Vamos a crearla, entonces ya tenemos una nueva tabla llamada bitácora género. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a crear nuestro procedimiento almacenado, que al momento de que se agregue uno nuevo, entonces que se active esta parte, ¿verdad? Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer un procedimiento almacenado para cuando se agregue un nuevo futbolista. Vamos a nuestros paquetes, que fue lo que trabajamos la vez anterior. Vamos a abrir nuestro paquete de FIFA y vamos a crear un procedimiento insertar jugador. ¿Qué necesitamos para insertar un jugador? Vamos a revisar. Para insertar un jugador necesitamos su nombre, el género, fecha de nacimiento, su posición, el código del país, en este caso código del país y código del club, ¿verdad? Bien, esto lo vamos a ir haciendo un poquito paso a paso, ¿verdad? Pero prácticamente lo que necesitamos en este caso es esto. Vamos entonces a trabajar nuestro procedimiento almacenado. Bien. Primero, nombre del jugador. Varchar 2. Luego vamos a trabajar el género del jugador. Género, fecha de nacimiento, posición. Género. Fecha de nacimiento. Y vamos a trabajar también, en este caso, fecha de nacimiento, posición. Y ahora me pide país y club, ¿verdad? Bueno, este debería ser el número. Ok. Entonces de esta manera es como debería quedar nuestro procedimiento, nuestra declaración. Recuérdense que ahorita estoy en el spec, ¿verdad? Entonces creemos el procedimiento de insertar jugador, recibe nombre, género, fecha de nacimiento, posición, país y club, ¿verdad?
el código del país y el código del club. Ahí estamos, muy bien. Vamos a ejecutarlo y lo vamos a compilar. Ahí estamos, excelente. Ahora vamos a jalar todo esto y lo vamos a trabajar ahora en nuestro procedimiento aquí ya en PL/SQL. Recuérdense que siempre termina con un is y luego empieza con un begin y termina con un end, ¿verdad? Y aquí lo que debería hacer entonces es que se inserte en la tabla de jugador cada uno de los campos que tengo en los parámetros, ¿verdad? Insert into, sería futbolista, tutorial, punto futbolista. Va a recibir entonces nombre, género o sexo, creo que le puse, fecha de nacimiento, posición, código país, código club. Y en los valores solamente voy a corroborar que esté bien todos estos datos. Vamos a ver, fecha de nacimiento, posición, código país, código club. Estamos bien. Entonces ahora ya puedo insertar los valores, que son todos los parámetros que están en la parte de arriba. Entonces los valores van a ser nom, gen, fecha, pos, país, c. Muy bien. Punto y coma, recordemos, cada vez que hacemos una instrucción de PL/SQL, ahí estamos, no hay ningún error. Lo compilamos, excelente. Y entonces creamos un procedimiento para insertar jugador. Entonces la parte interesante ahora es crear un procedimiento para saber cuántos fueron masculino y cuántos fueron femenino. Entonces lo vamos a crear también. En la parte de aquí no recibe ningún parámetro, ¿verdad? Entonces, procedure, vamos a colocar aquí bitácora, o vamos a poner cálculo bitácora. Y no recibe ningún parámetro, solamente punto y coma vamos a poner. Ahí estamos. Y ahora aquí sería procedure, cálculo bitácora, is, begin, end. Bien, necesitamos que comprendamos esta parte de aquí. Lo primero que necesitamos es que luego de que se haya insertado un jugador en esta tabla, entonces lo que vamos a hacer ahora sería ver toda esa tabla, o sea, recorrer esa tabla e ir a buscar en nuestra tabla de bitácora, perdón, e ir a buscar en la tabla de futbolista cuántos hay de masculino y cuántos hay de femenino. Entonces, lo que nos da a entender lo siguiente. Primero necesitamos una variable, ¿verdad? Las variables, ¿cómo se declaran? Pues aquí tenemos un ejemplo de cómo se crean. Vamos a poner el nombre y el tipo de dato. En este caso vamos a ponerle cantidad de masculinos. Le vamos a poner de tipo de dato number. Y luego vamos a poner la cantidad de femeninos, que también va a ser number. ¿Ok? Entonces ya tenemos esas dos variables que nos van a servir en el cálculo de nuestra bitácora. Bien, luego de tener las dos variables vamos a tener que crear un cursor. ¿Ok? Los cursores tenemos que definir bien para qué nos sirve un cursor. Ok, un cursor realiza la siguiente operación. Bien, esta es la forma como nosotros podemos crear un cursor, ¿verdad? Utilizamos la palabra reservada cursor, le damos un nombre al cursor, colocamos la palabra is y hacemos el select que vamos a realizar o que vamos a necesitar para que ese cursor se ejecute. En nuestro caso, estando aquí en Oracle, vamos a trabajar ahorita un cursor que nos permita recorrer toda la tabla futbolista. Entonces vamos a colocar cursor, vamos a ponerle foot para poner futbolista, ¿verdad? En este caso. Y vamos a ponerle qué es lo que va a contener ese cursor. En este caso va a contener un select de la tabla. Podríamos únicamente mandar a llamar los campos que nos interesan. En este caso al campo, podría ser al campo nombre o al campo género, ¿verdad? Podríamos mandar a llamar solo al campo sexo, que es el que nos está interesando aquí, ¿verdad? Select sexo from
la tabla futbolista, tutorial.futbolista. Bien, entonces ya aquí ya declaramos cómo está el cursor. Este es el cursor que estamos creando. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer con ese cursor? Lo vamos a recorrer por medio de un ciclo for y cada vez que encontremos masculino vamos a realizar aquí en la cantidad de masculinos le vamos a incrementar 1 y en cantidad de femeninos le vamos a incrementar 1 si fuera femenino. Para eso entonces el ciclo for se hace de la siguiente manera. For, incluso aquí tenemos el ejemplo en la imagen, for el nombre de lo que vamos a estar recorriendo in el nombre del cursor, ¿verdad? For, en este caso le vamos a poner in el nombre del cursor, curfut. Vamos a empezar a hacer el loop y termina con en loop. Ahí estamos. ¿Y qué vamos a hacer en cada uno de ellos? Vamos a evaluar, hacer un if, ¿verdad? Entonces, si en este caso y punto, ¿cuál es nuestro, lo que estamos buscando? Sería sexo, ¿verdad? Si y punto sexo, que es lo que estamos buscando, resulta ser igual a masculino, vamos a ponerle con apóstrofes para que no nos dé error. Ahí estamos. Entonces, si esta condición se cumple, entonces lo que va a pasar es que nuestra cantidad de masculinos se le va a incrementar 1. Para hacer una asignación aquí en PLSQL utilizamos este símbolo, 2 puntos igual. Va a ser igual cant masculino, va a ser igual a cant masculino más 1. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si entonces podríamos entonces hacer otra condición if que nos permite evaluar si sexo es femenino? Entonces la cantidad de femeninos es igual a la cantidad de femeninos más 1, ¿verdad? Y de esa manera entonces con este ciclo for recorremos todo el cursor que estemos seleccionando en la parte de arriba y vamos encontrando cuántos masculinos y cuántos femeninos se encuentran, ¿verdad? ¿Qué es lo que haríamos de último? Cuando ya termine nuestro for, lo que vamos a hacer sería insertar en nuestra tabla de bitácora lo que acabamos de encontrar, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí de esta manera. Primero, tenemos que insertar la cantidad de masculinos y femeninos. Lo podemos hacer solo en una fila de esta manera. Entonces vamos a poner insert into la tabla de, vamos a revisar cómo se llamaba, bitácora género. Punto bitácora género. Y le vamos a colocar los valores siguientes. Miren cómo voy a poner los valores. Los valores los voy a concatenar por medio de un pipe. Entonces voy a poner masculinos igual y voy a concatenar. Concatenar se utiliza el símbolo, dos símbolos de pipe y voy a concatenar mi variable cantMask, ¿verdad? A esa variable cantMask le voy a concatenar un espacio y vamos a poner femeninos igual y le vamos a poner a nuestra otra variable que sería cantFem, ¿verdad? Y por último, para que se nos guarden los cambios, vamos a ponerle nuestro commit. Y listo, ¿verdad? Entonces ya con esto tenemos un ejemplo claro de cómo se trabaja el PLSQL aquí. Vamos a revisar si funciona y luego les voy a explicar cómo incorporar esto a un disparador. Primero vamos a ver si no tenemos algún inconveniente. Bien, tenemos algún error, vamos a revisarlo. Ok, cantFem. Ok, es que aquí lo declaré mal, miren. Cant. Ok, revisemos nuevamente. Ahí estamos, ya no hay ningún problema. Listo, ya lo tenemos. Bien, entonces probemos a ver si todo está bien. Voy a abrir un nuevo editor y ahí vamos a crear. Primero, vamos a mandar a ejecutar nuestro procedimiento de cálculo bitácora. Entonces, begin, end, mandamos a llamar de nuestro esquema tutorial. Vamos a mandar a llamar al paquete FIFA y ahí vamos a mandar a llamar
al procedimiento. Vamos a actualizar cálculo bitácora. Y eso debería ser suficiente. Bien, se ejecutó, dice. Vamos a revisar entonces si es cierto. Vamos. Ok. Vamos a revisar entonces porque es que no me... Bueno, podríamos ver aquí que tal vez no está dando el dato que era por la sencilla razón de que no se ha inicializado las variables. Esto es algo bien curioso en PL/SQL, que lo correcto casi siempre, y también en los lenguajes de programación, es inicializar las variables. Cant masculino, 2 puntos igual a 0. Cant femenino, 2 puntos igual a 0. Siempre es bueno inicializar las variables debido a que esto nos va a permitir entonces mostrarlos de una mejor manera y pues esto ya no nos daría el error que estamos viendo. Vamos a revisar. Ok, me faltó aquí la C, cant masculino. Ahí estamos. Listo, ya está creado nuestro paquete. Y ahora vayamos nuevamente a probarlo. Voy a ejecutar mi procedimiento. Se ejecutó. Revisamos entonces ahora. Voy a actualizar y listo. Ahí estamos, miren. Entonces, cada vez que yo voy a crear uno nuevo y ejecuto mi procedimiento, se van a ir a buscar cuántos masculinos hay y cuántos femeninos. En este caso, nos dio que habían 2 masculinos y 2 femeninos. Vamos a borrar estos dos. Voy a darle commit. Efectivamente, notamos aquí que son 2 masculinos. Y ahora lo que les voy a mostrar es cómo poder hacer para incluir ese nuevo procedimiento que acabamos de hacer, incluirlo para que cada vez que yo agregue un nuevo futbolista, se active ese otro procedimiento. Eso lo vamos a hacer por medio de un disparador. Ok, para hacer el disparador, entonces lo que vamos a necesitar es primero crear nuestro trigger. Solo una cosita importante. Cuando ustedes vayan a crear un trigger, que se vaya a ejecutar un procedimiento almacenado que inserte un dato, por lo tanto, si nosotros, por ejemplo, queremos que cuando después de que se inserte el jugador se active este disparador, tenemos que quitarle este commit, debido a que en un trigger no pueden haber commit. ¿Ok? Es una regla importante que tal vez les vaya a facilitar mucho algún error que vayan a tener por ahí, ¿verdad? Entonces ese commit, cuando vayan a ejecutarlo por medio de un trigger, cuando vayan a ejecutar el procedimiento, asegúrense que no lleve un commit, ¿ok? Si no, les va a generar algún error, ¿verdad? Ahora sí, pues ya podemos crear con toda tranquilidad nuestro trigger. Aquí ya había creado uno, lo vamos a borrar. Ok, vamos a crear entonces nuestro trigger desde cero. Primero le vamos a dar un nombre, vamos a ponerle bitácora trig, o sea, trigger. Vamos a seleccionar nuestro esquema, que en este caso, por obvias razones, debería ser tutorial, que es nuestro esquema. Y la tabla que vamos a definir sería futbolista. Vamos a poner, aquí tenemos antes, después, ¿verdad? En este caso, después de que se realice una inserción en esta tabla, por cada instrucción que se ejecute, aquí solamente estamos diciendo que esté habilitado o deshabilitado, está habilitado. Y qué es lo que vamos a hacer dentro de nuestro body, o sea, cómo lo vamos a ejecutar. En este caso, lo que vamos a hacer es únicamente mandar a llamar aquí adentro, mandaremos a llamar al procedimiento cálculo bitácora, que está en este caso, tutorial.paquete FIFA.cálculo bitácora. Y de esa manera entonces es como nosotros podemos crear un trigger que cada vez que se vaya a insertar un futbolista nuevo, entonces que se van a ejecutar automáticamente el cálculo bitácora. Listo, ya está. Vamos a actualizar. Ahí estamos. Miren, ya tenemos esto. Y para finalizar tendríamos que ejecutarlo, ¿verdad? Tendríamos que probarlo. Para eso ya tengo entonces este script aquí preparado para poderlo ejecutar. Lo que vamos a hacer es insertar un nuevo jugador. Le vamos a pasar como parámetros el nombre. En este caso ahora vamos a poner femenino, fecha de nacimiento, posición, en este caso código del país y código del club. Vamos a ejecutarlo. Se ejecuta correctamente. Y ahora tendríamos que ir a ver a nuestras tablas. Vamos a ir a ver futbolista. Si se dan cuenta, tenemos los que teníamos anteriormente. Aquí hubo un salto por las pruebas que hicimos anteriormente. Eso no hay ningún problema. El nombre del futbolista, género, fecha de nacimiento, posición, código país, etcétera. Y en bitácora género automáticamente ya se generó un nuevo resultado que ahora es masculinos 2, femeninos 1. Vamos a tratar de agregar uno nuevo. Vamos a poner aquí otro nombre, ¿verdad? Podría ser, digamos, este nombre. Vamos a ponerle género femenino.
Y de la misma manera lo ejecutamos, se crea el procedimiento, se almacena el futbolista y se crea un nuevo resultado, que ahora ya tenemos masculino 2, femenino 2, ¿verdad? Y de esa manera entonces es como nosotros ya pudimos crear un trigger, un procedimiento almacenado y en este caso un procedimiento con PLSQL que nos permite obtener cuántos masculinos hay y cuántos femeninos hay. Muy bien, espero que haya quedado más claro. Éxitos entonces en sus evaluaciones, muchachos.